Este podcast llega gracias a Babysec, la marca número 1 de pañales de bebé en los hogares peruanos. Si bien al inicio tengo que poner un poquito más esta posición de yo proteger, cuidar, eventualmente después mi esposa me dice, yo necesito que tú también hables y me digas lo que sientes. A veces uno ve a otras parejas y te da un poco como de envidia, ¿no? La envidia tiene mala fama, pero la envidia también es una emoción, ¿no? Y es desear aquello que tiene el otro y que yo no tengo. Acá ya no me cabe duda que en verdad estábamos hechos uno para el otro, porque si en estas situaciones podemos salir mejor, yo creo que entonces tenemos un futuro mucho mejor. Hola a todos, aquí Nicolás Altamirano dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Papá Lab, tu espacio seguro, de confianza y libre para resolver todas las preguntas que alguna vez te hiciste acerca de este maravilloso proceso de ser papá. Antes de arrancar el programa, quisiéramos agradecerles a todas las personas que se han ido conectando semana tras semana a ver cada episodio, cada estreno del programa, de este podcast tan ilustrativo para ustedes, tanto como para nosotros, porque aquí todos aprendemos. Nos llena de bastante felicidad recibir comentarios como, por ejemplo, compartiendo sus dudas. Oye, hay que hablar de esto, hay que hablar de otra cosa. Este feedback nos encanta a nosotros, así que escuchándote a ti, hoy te traemos un episodio especial, porque tus dudas son también las nuestras. Este programa es el tuyo. Si bien Papá Lab nace porque yo ya lo he comentado anteriormente, a mí me encantaría ser papá y yo quiero estar preparado. Yo sé que también esta es una preocupación constante de ustedes, de nuestra audiencia. ¿Cómo ser el mejor papá posible? Y para esto hay muchas personas que buscan ser papás, deciden ser papás, y es una decisión que se toma con mucha cautela, con mucha conversación con sus parejas, y esta preparación muchas veces también suele tener altibajos. Es decir, no es un proceso lineal de que yo decido ser papá y a la semana se me cumple el deseo de ser papá. No, esta búsqueda de ser papá tiene momentos difíciles también. Y es algo de lo que no se habla mucho. Se habla mucho de las formas en las que las mamás pueden recibir acompañamiento, apoyo, ¿no? Cuando tal vez su deseo de ser mamás no se cumple en el momento en el que ellas desean. Pero los papás también necesitan un apoyo, también necesitan sentirse escuchados. Nadie habla de eso y la verdad es que lo que no se nombra no existe. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la búsqueda de ser papá. ¿Y qué implica esto? ¿Qué acompañamiento podemos recibir nosotros los hombres? Este proceso que puede ser bastante engorroso a veces, bastante difícil y también muchas veces desalentador. ¿Cómo podemos no desalentarnos? ¿Cómo podemos salir adelante y vencer estos temores de que tal vez no estoy hecho para esto? Todas estas inseguridades las vamos a tocar en el episodio de hoy, así que antes de comenzar y conocer a nuestro primer invitado, acompáñanos porque tengo algo importante que decirte. ¿Ustedes saben cuál es la marca número 1 de pañales para bebés en los hogares peruanos? Les cuento que es Babysec. Así que si tú quieres que las noches tus hijos las pasen frescos, protegidos, seguros y cómodos, tienes que probar Babysec. Así que ya lo sabes, Babysec es la marca número 1 de pañales para bebés en los hogares peruanos. Más información en www.babysec.com.pe. Así que a probar Babysec. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Nosotros estamos hablando aquí en este episodio de Papá Lab acerca de la búsqueda de esta idea, este sentimiento que nos nace a los hombres de querer ser papá. Y yo no puedo tener a un mejor invitado que la persona a la que voy a presentar el día de hoy. Quiero que recibamos con fuertes palmas al experto en innovación y startups también, pero sobre todo también podcaster, Jaime Sotomayor. Jaime, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias, Nico, por la oportunidad. No, estoy muy contento de que puedas acompañarnos, Jaime, porque este espacio, Papá Lab, nace desde un deseo de querer hacer las cosas bien, ¿no? Y esto parte también de experiencias pasadas, ¿no? De nuestras relaciones con nuestros familiares que nos llevan a decir, yo quiero hacer las cosas diferentes con mis hijos, tal vez. Entonces,
tú eres una persona que quiere ser papá y eso es algo que me encanta, por eso quería tenerte aquí y estuvimos conversando ya desde hace mucho tiempo para que se concrete. Así que nada, Jaime, ¿por qué quieres ser papá tú? Es una excelente pregunta porque creo que uno no se la hace al inicio, ¿no? Veo como que es una sensación, algo que nace desde adentro, que te motiva a hacerlo, pero cuando quieres aterrizarlo, algo un poquito más racional, ¿no? Es la oportunidad o más bien es darle la oportunidad a otra persona de poder ser, de poder desarrollarse, de aportar al mundo y te genere eso una satisfacción. Siento que tengo mucho por querer ayudar, dar y aportar, ¿no? Entonces, es complicado expresarlo, pero uno no puede encontrar de repente las palabras exactas, ¿no? Porque es una sensación que está, ¿no? Claro, que te mueve y tal vez es lo que tú dices, es una sensación más que un pensamiento crítico racional, porque a veces uno te dice, por ejemplo, yo tengo 26 y me dicen, oye, ¿tú quieres ser papá? Y yo le digo, sí, o sea, tal vez no ahora, pero en algún momento y me gustaría estar preparado, ¿no? Te diría que a veces quiero evitar ir muy a lo racional, porque si me pongo en ese sentido es un tema biológico, ¿no? Claro. Como que el cuerpo se activa y te das cuenta porque cuando están tus sobrinos, sobrinas, los tratas particularmente mejor, es como que sale tu instinto paternal de querer ayudar y dices, bueno, o sea, me gustaría también tener un hijo. Claro, tú tienes... Sale ahí... Tú tienes tus sobrinos, en tu familia hay un montón de niños, me imagino. Un montón. Y siempre he tenido he disfrutado de pasar tiempo con familia, ¿no? Entonces sale muy natural el querer ser padre. Muchos te dicen, oye, mira, se te nota que eres bueno con niños. Se te da. Entonces, claro. A la misma vez es un poquito como... Va a sonar bien feo, pero qué castigo este proceso de no poder tener... Que cuando todo el mundo te ve y te dice, oye, pero mira, qué bien eres con niños, pucha, qué pena que no tienes tu propio hijo. Claro, es un tema ahí que no es que dependa tanto del querer, ¿no? O sea, está la intención, ¿no? Sí. Por supuesto. Y Jaime, tú, más o menos en tu familia, ¿cómo llevabas la relación con tus papás? Quizás eso influyó también un poco en tu deseo de ser papá. O sea, definitivamente. O sea, he visto mi padre, mis abuelos, y han sido padres espectaculares, ¿no? Obviamente todos tienen sus ciertos defectos, pero al contrario, yo a veces digo, y eso es lo que mi padre decía de su padre, ¿no? Ojalá yo pueda ser la mitad de buen padre que fue, ¿no? Mi padre conmigo, porque realmente han sido personas espectaculares. Hay obviamente cosas que yo diría, yo haría diferente, pero estoy segurísimo que cuando sea mi turno, yo voy a cometer otros errores, ¿no? Que mis hijos un día van a decir, uy, ojalá yo no haga ese mismo error, ¿no? Claro. Pero todo vino desde la buena intención y la verdad es que he tenido mucha suerte de tener un padre espectacular, abuelos espectaculares que me han inspirado o me motivan a querer ser padre. Parte mucho también de entender que nuestros papás estaban haciendo lo que podían con la información a su alcance, ¿no? Entonces, claro, ese espacio también lo que trata es de darles más tips, más consejos para poder desarrollar un poco más esa biblioteca que tienen, ¿no? que puedan tener. Y lo que pasa es que también la información va cambiando, lo que tú dices, ¿no? Con la información que tenemos vamos tomando decisiones, pero también ya a veces nos quedamos muy establecidos en lo que sabemos, la manera como venimos, y es bien difícil a veces cambiar. Entonces esa apertura, querer probar cosas distintas, es algo que a mi padre le ha costado, pero en el tiempo sí lo ha logrado. No el 100%, pero sí hay cosas que sí ha estado más dispuesto a abrirse porque las cosas cambian, ¿no? Claro. Las costumbres cambian, cómo ha sido conmigo versus mi menor hermano. O sea, Claro. son de paquetadas, somos 4 hombres. Yo soy 4 hombres. Yo soy el mayor y Ya. al menor yo le doy 19 años. ¡Hala! Entonces Wow. cada uno ha ido viendo otra versión de mi padre. Entonces la verdad es que, claro, y obviamente se va volviendo una mejor versión, definitivamente, ¿no? Es con el tiempo, ¿no? Porque no solamente va aprendiendo cosas, sino que va desaprendiendo cosas, También, ¿no? también. Y hay unas cosas que donde ya no es quizás tan estricto en lo que no debía, entonces siempre con el primero es un poquito más sobreprotector y luego ya conforme van cambiando Exacto. lo van soltando un poco más, ¿no? Se van soltando, van siendo un poquito más blandos, ¿no? Sí. Jaime,
Hace poco salió un episodio de Bebé Escúchame, del podcast de Didi, donde saliste tú, donde te entrevistó, y me encantó porque se notaba que era una pareja súper... Yo decía, ¿en qué momento me va a invitar mi esposa ya tocaba, a su programa? Ya tocaba. No soy artista, no soy experto en muchos de los temas que ella normalmente habla, pero si es que hay algo donde sí era experto, era en ser su esposo y pasar por el proceso de querer tener hijos juntos. No, y eso me encantó porque se les notó muy naturales, y yo quería preguntarte si es que tal vez esa imagen que proyectaron, que era súper amorosa, también se trasladaba un poco ya al hogar que comparten, ¿no? ¿Cómo es su día a día como matrimonio? Te diría que a mí una de las cosas que me gusta mucho de mi esposa y de la relación que tenemos es que somos auténticos, igualitos en la cámara, o sea, igualito como viste en la entrevista, es en la casa. ¿No? Entonces, eso es lo que a mí me gusta de ella, no finge, lo que hemos estado diciendo ahí es la manera como hablaríamos en privado, y muchos a veces me dicen, yo no sabía que se te ve pues, en las fotos, en los videos un poquito más serio, pero en el día a día a mí me gusta hacer bromas, utilizo también a veces las bromas como para... El humor para los temas incómodos, sí. ¿no? Como mecanismo, es algo que compartimos ahí, por supuesto. Jaime, y más o menos, claro, lo acabas de mencionar, ¿no? Sí. Ustedes están en la búsqueda de ser papás. Sí. ¿Cuándo es el momento en el que ustedes deciden, sí, ya, lo queremos ahora, ¿no? Mira, si tú le preguntas a mi esposa, es como que el día que me conoció, dice, este es el hombre con el que me quiero casar. Segura. Y tener hijos. O sea, ese es el día uno, ¿no? Pero la verdad es que desde que estamos juntos, incluso antes de casarnos, ya sabíamos que juntos queremos hacer una familia, tenemos una visión de lo que queremos, y bueno, nos hemos casado y inmediatamente después, digamos, ok, empecemos este proyecto de hacer familia, y desafortunadamente no ha sido fácil. Sí. Es parte de un no negociable también, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú encuentras una pareja, una posible pareja que tal vez no comparte lo mismo, ves, ¿no? Decides, ¿me abro o no? Es que lo que pasa es que al inicio uno puede estar tan enamorado de decir, no, que o sea, yo estoy dispuesto a sacrificar ciertos sueños para estar contigo. Pero la verdad es que el que uno quiera, el otro no, yo sí creo que ese es un deal breaker. Claro. Totalmente. Felizmente los dos hemos estado muy bien alineados, y también sentimos que somos muy buenos complementándonos, porque ella tiene una manera distinta de pensar las cosas que la mía, pero igual compartimos los mismos valores. Entonces sabemos que en su momento no va a ser muy como que llevar a ese niño, a esa niña hacia una manera específica de pensar, sino que lo que queremos es que sea autónomo, que tenga capacidad de poder sacar sus propias conclusiones, y va a haber en su padre y su madre dos personas que tienen incluso dos maneras de pensar distintas, y que no lo vea como conflicto, sino como, oye, yo también puedo tener mis propias posiciones. En Papalab experimentamos juntos la aventura inigualable de ser padre. Y ya estamos de vuelta aquí en Papalab, tu espacio seguro, de confianza y libre para resolver todas las preguntas que siempre te has hecho acerca de este proceso de ser papá. Un proceso que puede ser, como ya lo hemos visto y hemos hablado hace poco también, puede ser muy agotador, ¿no? Hay que decirlo así, es una experiencia que, si bien nos viene desde una motivación quizás muy interna, muy propia de cada uno, a veces toca enfrentarnos con ciertas barreras que tal vez no dependen de nosotros, ¿no? Y para eso hemos conocido un poco más acerca de nuestro primer invitado, Jaime, y ahora es el momento de conocer a nuestra siguiente invitada del día de hoy. Quiero fuertes palmas, por favor, para la psicoterapeuta y psicóloga perinatal, Stephanie Schmidt. Gracias. Gracias a ti, Stephanie, por estar aquí con nosotros. Y nada, por favor, primero, explícanos qué es la psicología perinatal, por qué es tan importante también que el proceso del embarazo o de la gestación esté acompañado por un profesional de la psicología, desde incluso el momento antes de la concepción. Sí, gracias, Nicolás, por este lindo espacio y por la invitación. Como bien dices, es importante acompañar desde la salud mental todo el proceso que está alrededor del nacimiento. La psicología perinatal justamente se dedica a acompañar, a hacer prevención, a tratar también desde incluso antes de la concepción, ¿no? O sea, por ejemplo, tratamientos de reproducción asistida, ¿no?
el embarazo, el parto, el posparto sobre todo, ¿no? Que es una etapa, una crisis vital que en realidad viven tanto mamá como papá. Entonces nos enfocamos en la salud mental, sobre todo de la mamá, pero también de la pareja, del papá y del resto de la familia, ¿no? Por supuesto. Ahora, con Jaime conversamos un poquito acerca de nuestro deseo de ser papá, ¿no? Por ejemplo, yo compartí en algún momento del podcast que yo tengo 3 hermanas y eso me motivó en algún momento a hacerlo mejor para mis hijos, porque ya tengo cierta experiencia, ¿no? En el caso de Jaime, sus roles o sus modelos de rol, en todo caso, fueron su papá, su abuelo, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco el tema del ejemplo, como para poder involucrarnos y poder desear ser papás, ¿no? ¿Cómo se explica un poco esto en contraposición, tal vez, no lo sé, con la mujer que de repente desea ser mamá por un tema de reloj biológico? ¿Cómo se explica esto? Como bien dices, hay un tema muy interno, ¿no? Es el deseo. Y el deseo nace incluso desde antes de planificar tener el hijo, ¿no? Como bien dices, la experiencia de tener hermanos, de tener sobrinos. El instinto es algo, por ejemplo, que no es solamente de las mujeres, ¿no? El instinto se puede generar en el papá, en los abuelos, en cualquier persona que tenga una conexión muy cercana, ¿no? Un vínculo muy cercano con un otro, ¿no? Donde se genera una serie de hormonas, digamos, ¿no? La oxitocina, por ejemplo, que es la hormona del amor, ¿no? Eso despierta el instinto. En el caso de las mujeres te diría que efectivamente está como mucho más ligado también a un tema, bueno, somos mamíferos, ¿no? Reproductorio, instintivo, el deseo, también el reloj biológico. Y en los hombres también, no se deja de lado todos esos factores que acabo de mencionar. Sin embargo, creo que no nos enseñan o no crecemos un poco como atentos o al cuidado de la fertilidad, ¿no? Entonces, cuando llegamos, digamos, a un punto con nuestras parejas, cuando queremos buscar ser mamás, ser papás, recién ahí es que empezamos a tener conciencia de todo eso, ¿no? Entonces, papá también descubre de pronto que hay cositas a las que ahora está prestando más atención. Hay más información que recibes, ¿no? Claro. De pronto también hay hombres que descubren temas de fertilidad, ¿no? Entonces, cosas que de pronto no nos enseñan a revisar, digamos, a tiempo, ¿no? Pero todo esto en realidad, bueno, y lo que tú decías del deseo, yo siento que es algo que se va construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Claro. Y cuando ya estás en pareja, hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto de vida, hay un proyecto común, hay este proyecto de vida que se empieza a construir, como decía Jaime hace un rato, ¿no? Desde incluso antes de que te cases ya estás soñando, estás fantaseando con estos hijos que van a llegar, qué nombre les voy a poner. Entonces, desde ahí se va gestando la idea de un hijo. Es muy linda esa dinámica, ¿no? Y es un proyecto, como bien usted dice, que tiene Jaime con su pareja, ¿no? Jaime, en el podcast, el que hablábamos hace poco, ustedes revelaron que tuvieron una pérdida, ¿no? ¿Cómo fue para ti afrontar ese proceso? A ver, obviamente la respuesta es sumamente dura y complicado, pero en ese momento yo siento que mi pareja, o sea, mi esposa, es la que realmente sufre más emocionalmente, pero físicamente. Y en ese momento lo único que tu modo es, ahorita yo me pongo a un costado, procesaré estas emociones en su momento, pero ahorita yo tengo que estar para poder apoyar. Y sí, cuando hay un momento donde ya tengo para reflexionar solo, es ahí donde te cae pesado todas estas sensaciones, ¿no? O sea, no sabes cómo lidiar con lo que acaba de pasar, te preguntas por qué me pasan estas cosas a mí, y te pones en todas las situaciones pesimistas, había y por haber, pero al final no te queda otra que decir, ok, vamos a seguir intentando. Esto es algo que tanto queremos que vamos a seguir probando. Es esta idea que ella comentó justo en el podcast de que tú fuiste su roca, ¿no? Que vio que en algún momento tú pusiste en silencio tus emociones para poder darle el soporte a ella, ¿no? Y más o menos cuando ya viste que ya está un poco más contenida, es como que te cayeron todos los sentimientos que estabas un poco silenciando, ¿no? ¿Cómo fue ese momento para ti? Bueno, o sea, como te digo, es un poquito duro porque te empiezas a cuestionar, digamos, porque este tipo de cosas me tienen que pasar a mí, ¿no? Y veo
veo a otras personas, es imposible evitar las comparaciones entre amigos, familiares, decir, pucha, qué fácil la están teniendo otros, que puede ser que no sea verdad también, no nos Exacto, enteramos. claro. Pero siempre estás como que pensando, pero ¿por qué estas cosas me tienen que pasar a mí? ¿Por qué será porque lo deseo tanto que no me está sucediendo? Y empezamos a generarnos todas estas ideas en la cabeza. Claro, son formas en que nosotros tal vez, los hombres por este mandato social de nosotros tenemos que proteger a nuestras parejas, quizás nos cerramos un poco, nos cerramos un poco a nuestros sentimientos para darle un espacio mayor y con una contención mayor a nuestras parejas. Esto es así, tal vez, especialista. ¿Cuál es la diferencia entre el luto que suelen vivir las mujeres, las mamás y los papás cuando sufren una pérdida? En primer lugar, saber que los duelos gestacionales, perinatales, neonatales suelen ser duelos que se viven en mucho silencio, en mucha soledad, porque, como decía Jaime hace un rato, a veces ni siquiera sabemos en qué está la pareja, ¿no? No sabemos si ya empezaron a buscar hijos, si ya empezaron un tratamiento, entonces llega una pérdida, la muerte del bebé intrauterino, ¿no? Y viene un poco el silencio, ¿no? Normalmente no es algo que solemos compartir, salvo en el círculo más íntimo, ¿no? Entonces hay que saber que este duelo se vive así, ¿no? O sea, de una manera distinta al resto de duelos. Probablemente vamos a pasar por una serie de emociones y de fases parecidas a los demás duelos, ¿no es cierto? Pero ¿Qué son cuáles? Disculpen para poder... ante una pérdida, digamos, sí. ¿no? Bueno, o sea, hay rabia, tristeza, mucha culpa, ¿no? Mucha confusión, la pregunta de por qué a nosotros, por qué a mí, ¿no? O si hubiera hecho algo distinto, o sea, habría sido un error mío, por más que el doctor te dice que no. O que no debía haber hecho, Exacto. ¿no? De repente no debía haber subido tantas escaleras ese día, o no debía haber comido tal cosa, ¿no? Entonces, y claro, tú preguntabas cuál es la diferencia o cómo lleva el duelo la mamá y cómo lleva el duelo el papá. En realidad, todos vamos a llevar el duelo de una manera muy particular. Claro, ¿no? independientemente si Independientemente, exacto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Igual siento que al papá, ¿no? Culturalmente, socialmente hablando, pues el hombre tiene que ser fuerte, ¿no? Tú tienes que estar ahí para apoyar a tu esposa o a tu pareja. Los hombres no lloran, ¿no? Entonces, recibimos... A veces ni siquiera de esta forma tan brusca, ¿no? Sino simplemente como que tienes que apoyarle mucho, ¿no? Entonces recibimos esta carga, esta demanda, ¿no? Y claro, lo cierto es que normalmente o comúnmente, ¿no? Creo que cada vez eso está mejorando para bien, ¿no? Pero normalmente los hombres suelen guardarse muchas cosas, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que lo uso mucho con las mamás con las que trabajo, que es que las mujeres nos tenemos que contar. Las mujeres tenemos que hablar de las cosas que nos pasan, tenemos que contarnos cosas de nuestra maternidad, cosas de nuestras crianzas, ¿no? Porque muchas veces nos pasan cosas que pensamos que son solamente nuestras y nos damos cuenta que hay toda una comunidad al otro lado que está viviendo lo mismo. Una experiencia compartida. Y esa frase también la aplicaría, digamos, a los papás, ¿no? O sea, a los hombres. Tenemos que contar o tenemos que contarnos entre amigos, ¿no? Lo que nos está pasando. Porque sí podemos recibir, oye, yo viví lo mismo que tú, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, es que a mí me pasó esto y me ayudó a hacer esto y lo otro. Entonces, creo que si tengo que decir un par de cosas, digamos, que es lo que los padres viven, es como mucho silencio, mucha soledad y finalmente también mucha carga, ¿no? O sea, en las clínicas, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Los institutos de salud, uno vive un momento muy doloroso cuando pierde un hijo, cuando te dicen no hay latido, cuando te dicen el saquito, ¿no? O sea, bueno, lo que te puedan comunicar. Y no hay un protocolo, ¿no? No hay un protocolo para acompañar a esa familia. Y al papá, por ejemplo, se le dice como, ok, vaya a administración, firme este papel, haga esto, haga el otro, y ¿quién lo acompaña? ¿No? O sea, no nos detenemos, la primera pregunta, ¿no? Debe ser como, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Es lo que usted decía, ¿no? Que es un proceso que suele afrontarse en mucha soledad, ¿no? Pero que también se vive a pesar de estar acompañado, ¿no? O sea, de nuestras respectivas parejas. Sí. Y también se habla mucho de que quizás
una pérdida, claro, hemos hablado un poco de los procesos individuales que pasa cada persona, papá y mamá, pero como pareja también hay una dinámica que tal vez o cambia o puede ser un hecho que puede fortalecerlos o que quizás puede derrumbarlos un poco, ¿no? Sí. En este caso, Jaime, ¿cómo vivieron este tema como pareja? O sea, definitivamente, a pesar de ser un escenario que no queríamos, sí nos ha fortalecido como pareja. Claro. ¿no? Y yendo un poco a lo que conversábamos, ¿no? O sea, si bien al inicio tengo que poner un poquito más esta posición de yo proteger, cuidar, eventualmente después mi esposa me dice, yo necesito que tú también hables y me digas lo que sientes. O sea, claro. ella también tiene esa claridad y me exigió que yo le contara lo que yo siento y es verdad, o sea, nos cuesta un poco más poder conversar estos temas, incluso con amigos, ¿no? Poder buscar otros hombres a los cuales tú le puedes contar lo que pasas, no es la conversación más cómoda. Siento que las mujeres ahí en ese sentido han progresado muchísimo más con ese punto, pero es necesario y creo que nos ha ayudado a la larga como pareja sentirnos cada vez más fuertes y decir, oye, creo, o sea, acá ya no me cabe duda que en verdad estábamos hechos uno para el otro, porque si en estas situaciones podemos salir mejor, yo creo que entonces tenemos un futuro mucho mejor. Claro, está bien esto de socializarlo, ¿no? De hablarlo, de abrirnos y poder contar estas experiencias o estos casos para sentirnos acompañados, ¿no? Es que estás vulnerable. Sí. O sea, el salir y decir este tipo de cosas no es fácil, no quieres contar todo, hay ciertas cosas que simplemente no sabes cómo te van a juzgar. Claro. Prefieres simplemente guardártelo y se acabó. Claro. Esta experiencia que menciona Jaime, especialista, es un tema, él menciona, ¿no? Que los fortaleció como pareja, ¿no? Pero hay personas que quizás en la audiencia hayan pasado por un tema de duelo, un tema de alguna pérdida, que hayan podido seguir el camino de Jaime, que su pareja terminó fortaleciéndose, o quizás que fue un golpe duro también, ¿no? Que me imagino que la pérdida, independientemente del resultado a la pareja, sigue siendo un golpe duro, ¿no? Pero hay parejas que tal vez se desestabilizan un poco más, ¿no? ¿Cómo poder sobrellevar eso y que la pareja pueda, en todo caso, no digo sobrevivir, pero sí sobrellevar una pérdida? Sí. Bueno, lo primero es el acompañamiento, ¿no? Jaime mencionaba algo bien importante que es, ok, yo te estoy contando cómo me siento, ahora cuéntame tú, ¿no? O sea, esta comunicación y el poder poner sobre la mesa todo lo que sentimos, ¿no? También decías el miedo a que me juzguen, el miedo a que me den recomendaciones, no sé, porque a veces uno no quiere escuchar, ¿no? No quiere recibir o no quiere simplemente estos consejos que te dan. Entonces poder nombrar, poner en palabras todo eso que estamos sintiendo va a ser sumamente importante. Efectivamente, claro, no todas las parejas lo llevan igual. En los hombres, por ejemplo, las mujeres, digamos, solemos como replegarnos más, de repente más como que se les tristeza, ¿no? Los hombres a veces se ponen más como en modo, bueno, entonces, como un refugio, digamos, ¿no? Sí. Trabajo más, hago más horas de deporte, ¿no? No sé, salgo más con los amigos. Mantenerse ocupado. ¿No? Lo cual no quiere decir que esté bien, ¿no? Claro. O sea, como lo que vemos es solamente como, ¿no? La puntita del iceberg y debajo hay toda una situación que se está viviendo, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, y claro, o sea, esto, como decía hace un rato, es una crisis, ¿no? Es una crisis que va a afectar, te va a afectar a ti como persona, pero va a afectar también al entorno, a la pareja, a la familia, si hay otros hijos, también a esos otros hijos, ¿no? Entonces, claro, entran acá cosas no solamente como la tristeza, sino también ya los sentimientos de culpa, ¿no? De pronto, en el proceso uno puede llevarlo distinto, entonces yo quiero continuar, pero yo ya no sé, ¿no? Entonces entramos ahí como de repente en ciertas, no sé si contradicciones, pero sí diferencias, ¿no? Y sí es importante poder buscar, digamos, si es que sentimos que no estamos pudiendo resolver, ¿ya? Buscar una ayuda, ¿no? Saber que existe ayuda profesional, que habemos personas que acompañamos justamente todas esas etapas, porque a veces simplemente es una cuestión de comunicación. Claro, es buscar apoyo, ya sea de nuestros pares, como también de
profesionales médicos. Así es, ¿no? o cómo interpreto yo que tú te vayas, no sé, si antes trabajabas 8 y ahora trabajas 12, que te vayas 12 horas a trabajar, ¿no? A lo mejor poder nombrar eso y decirte, ¿sabes qué? Yo siento que desde que nos pasó esto, estás trabajando más, ¿no? Quizás te cuesta hablar de esto, ¿no? Entonces, ok, vamos a conversar, o sea, no tener miedo, ¿no? De hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que nos está pasando, porque al contrario, ¿no? Eso es lo que nos va a poder finalmente también sostener, ¿no? Claro, es un tema ahí quizás de envolver con varias capas lo que sentimos, ¿no? Y quizás esto viene mucho por el tema de la culpa, que es donde me quisiera detener un momento. Jaime, tú comentabas que cuando pasó su pérdida hubo un sentimiento de culpa que me parece que es común también a todas las pérdidas, ¿no? De por qué pasó esto, porque a mí, ¿qué hice mal yo de repente, ¿no? ¿Cómo aliviar un poco ese proceso? Finalmente nos contaste que ya desaprendiste eso, pero ¿cómo fue ese proceso para que lo pueda saber también la gente? O sea, uno tiene esa sensación de culpa porque dice, bueno, o sea, ¿qué cosa yo puedo haber hecho distinto? Pero la verdad es que a veces es qué es lo que hizo la otra persona que pudo haber hecho distinto. Entonces hasta quieres evitar tener estos pensamientos de la fregó, ¿no? O sea, ¿por qué tuvo que hacer eso, no? O sea, querer echarle la culpa a otra persona por algo que biológicamente es natural. O sea, tenía que pasar, genéticamente no se está desarrollando bien, el cuerpo es sabio y termina sucediendo lo que tiene que suceder. Ok, pero es difícil, te cuesta no querer echar la culpa porque ¿sabes? Claro. Como no es mi cuerpo, no puedo echarle la culpa a mí mismo, pero sí quieres echar la culpa a otra persona y eso es, no sé, voy a decir si es normal o no, pero es lo que primero traté de evitar tener que hacer. O sea, la parte racional te decía, trata de, no ahí va a ganar acá si empiezas a echar las culpas, tienes que pasar esto, ¿no? Y en el caso de mi esposa, o sea, cada vez que hemos tenido estas situaciones donde o no prendió ¿cómo se llama? El embrio o tuvimos la pérdida, yo he tenido que aceptar que ella necesita periodos más largos como para poder recuperarse de eso. Y por mí es como que yo al contrario, yo me desespero porque yo no, hay que seguir intentando, vamos, el tren está avanzando. Pero también tengo que respetar que ella necesita esa pausa porque no se siente emocionalmente preparada para un ciclo adicional. Entonces, ese tipo de comunicaciones, el explicarle o entender que ella necesita tiempo, pero ahí me decirle como que tampoco no te tomes un año. Empezar a encontrar ese punto y lo hacemos a través de la conversación, ¿no? Y obviamente involucrando a gente experta. Hemos tenido justamente ese tipo de asesoramiento en el pasado, hemos tenido diferentes doctores. Te diría que el actual justamente nos transmite mucha tranquilidad porque en el pasado lo que pasaba era que terminabas un ciclo, no fue exitoso y el doctor te decía, pues que la verdad que no sé qué hacer, no tengo muchas opciones porque hay cosas que escapan lo que yo puedo hacer, hay muchas cosas que todavía no es muy conocido por la ciencia, mientras que el actual es como que no, tú vas a quedar embarazada y esto es lo que vamos a hacer y tenemos plan B, C, D y eso creo que ayuda y da mucha tranquilidad a las parejas. O sea, a veces llegas muy agotado a la cita médica y sales realmente revitalizado porque han sabido cómo transmitirte este mensaje. Genial, claro, y es un tema mucho de pensamientos un poco primarios, ¿no? Porque a veces a mí también me pasa. Y esto, claro, yo también en terapia lo he podido ver. Es un tema de cómo no podemos sentirnos definidos por nuestros primeros pensamientos, ¿no? Porque quizás nos asaltan unas dudas de ella pudo haber hecho esto, pero luego racionalizas ese pensamiento y luego dices, oye, ¿cómo voy a estar pensando eso? Y quizás nos martirizamos un poco, ¿no? ¿Cómo lidiar con esto, especialista? Primero, saber que todos los pensamientos, todas las emociones que podamos tener en ese momento son válidas, ¿no? No hay emociones buenas ni malas, son emociones, ¿no? Sí. Entonces, y claro, la culpa es, yo digo que es inherente a la mamá y al papá desde el momento incluso en que empezamos a gestar este proyecto, ¿no? Jaime, su esposa, definitivamente yo considero que ya son mamá y papá, ¿no? De un bebecito que de repente no pudimos conocer, ¿no? Un proyecto de vida que
que gestaron, ¿no? Y que siguen todavía, ¿no? Gestando. Y la culpa, como te digo, está inherente a papá y a mamá. Entonces, como decían, claro, de pronto, no sé, que hicimos mal, de repente debimos haber empezado antes, de repente, no sé, en el momento en que dijimos y después nos demoramos. O sea, creo que todos necesitamos de alguna manera siempre explicar por qué pasan las cosas que nos pasan. Y lamentablemente no siempre tenemos respuestas. A veces son cosas de la naturaleza, a veces son cosas de nuestros cuerpos, a veces son cosas médicas que desconocíamos, ¿no? Entonces, lo primero es que igual yo siento que ningún especialista, ni yo, ni el mejor psiquiatra, psicólogo te van a poder librar de esa culpa. Claro. Porque yo siento que hay que dejarla también aparecer, ¿no? O sea, hay que darle lugar a esa culpa, trabajar esa culpa, que después va a dar paso a otro tipo de emociones también, ¿no? A la frustración, a la rabia. Por ahí decías como, no sé, a veces uno ve a otras parejas y te da un poco como de envidia, ¿no? La envidia tiene mala fama, pero la envidia también es una emoción, ¿no? Y es desear aquello que tiene el otro y que yo no tengo, ¿no? Entonces, darle lugar a todas esas emociones es el primer paso, digamos, para poder transitar esto, que es un proceso finalmente, que no tiene ni inicio ni fin, que no tiene que seguir tampoco ¿no? una línea ascendente, sino que va a tener momentos de avances, retrocesos, subidas, bajadas, ¿no? Donde de repente hay un día que te sientes mejor, pero al día siguiente ya no. Y eso no quiere decir que no estés avanzando ni que estés atascado, ¿no? O estancado, simplemente así es el proceso. Entonces, de alguna manera es como darle lugar a todas esas cosas que podemos sentir, incluso hasta los pensamientos, ¿no? Porque también en el afán de poder, de sentir que tenemos alguito de control en medio de todo este panorama donde en verdad todo es una pérdida de control. No puedes controlar la fertilidad, no puedes controlar si las cosas van a salir bien. Hay muchas cosas que no puedo controlar, entonces lo que sí lo puedo controlar lo voy a tratar de controlar en exceso, ¿no? Entonces, más bien de pronto es no controlar esos pensamientos y ponerlos en palabras, ¿no? Independientemente, a veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo porque no queremos molestar al otro, o de repente no quiero que ella se ponga mal, ¿no? Claro, las mamás también están pasando, y esa es otra diferencia del duelo por todo, o sea, el cuerpo está muy atravesado, ¿no? Y a veces, claro, a la pareja le cuesta de pronto poder entender si lo entienden, ¿no? Quizás no pueden ponerse en los zapatos porque no todos podemos, pero podemos ser empáticos, ¿no? O sea, podemos sí ser conscientes, ok, a pesar de que había una pérdida, el cuerpo se está recuperando, necesita un tiempo. Si la pérdida ha sido, por ejemplo, con las semanas de gestación avanzadas, va a haber también un posparto, ¿no? Entonces, y es importante acá, digamos, que también los profesionales de salud, los médicos, los ginecólogos, los pediatras que acompañan a los padres, estén atentos y al tanto de poder dar esa información, claro. Para que tanto papá como mamá, ¿no? Hombre como mujer, sepan qué es lo que viene, qué es lo que está pasando, ¿no? Y la información de alguna manera calma también. Claro, tener una perspectiva clara de qué es lo que va a pasar, qué se nos viene, ¿no? Y en base a eso, esa visión del futuro para la pareja, no es que, Jaime, yo quisiera preguntarte, y es algo que hemos hablado hace poco de la frustración, ¿no? De no nos salió en este intento, ¿será momento quizás de dejar de intentarlo? Es una duda que algunas parejas se hacen, ¿no? En este caso, ¿te pasó a ti, les pasó como pareja, Jaime, esta idea de ya hay que dejar de intentarlo, o más bien esto los hizo, tú mencionabas que solidificó un poco más su pareja, ¿no? Pero ¿pasaron por algún momento de dudas, quizás? O sea, por lo menos yo te puedo decir que no. Porque justamente el hecho de que estemos tan convencidos que queremos tener una familia hace que no sea un tema de tiremos la toalla porque la cosa se puso muy difícil, sino es un tema de, ok, descansemos, ¿no? que no sean nuestras emociones las que estén conversando en este momento, que fluya, conversémoslo, pero sí retomemos este tema. Y al final siempre no es un tema de dejar de serlo, sino es cuáles son las alternativas que existen. Entonces hay muchos caminos que podemos aún tocar la puerta, algunas se seguirán cerrando porque ya
biológicamente no se puede, económicamente no se puede, pero alternativas para poder un día ser padre están. Y eso es lo que a mí me mantiene igual entusiasmado, porque eventualmente se puede llegar a ese punto. Entonces, a los que están pasando por esto, o sea, les diría, es difícil, puede tomar muchísimo tiempo, es bueno que a veces conversemos de esos temas, porque he escuchado de muchos casos donde el tiempo de espera fue brutal. Y creo que dices, uy, yo todavía no he llegado a ese punto, significa que todavía, digamos, voy dentro de lo que puede ser considerado un rango normal. Entonces, buscar la manera de cómo no desanimarme es lo que he venido haciendo, pero estamos alineados con el mismo objetivo. Claro, genial. Especialista, ¿cómo podemos seguir tal vez el ejemplo de Jaime? Yo sé que cuesta mucho, ¿no? Porque para eso necesitamos bastante, uno, acompañamiento, dos, acceso a la información también, pero hay personas que quizás en la audiencia no cuenten con estos recursos, ¿no? ¿Qué recomendaciones podría darnos a las personas que estamos buscando, que lamentablemente hemos sufrido una pérdida, pero que estamos dudando si intentarlo de nuevo o no? Ok. Claro, el proceso va a ser nuevamente, ¿no? Muy personal, muy de cada pareja, ¿no? Efectivamente, poder evaluar todas las opciones que tenemos sobre, ¿no? Que sean posibles para esa pareja. Y también acompañar nuevamente todo lo que pueda surgir alrededor de esa búsqueda, ¿no? Ahora vemos mucha publicidad, ¿no? Hay mucha más información, de pronto, sobre fertilidad, congela tus óvulos, ¿no? Etcétera, pero lo que sí sigue faltando justamente es la psicoeducación, ¿no? Entonces que podamos, por ejemplo, saber de estas cosas de fertilidad desde que somos adolescentes, ¿no? Que somos conscientes de nuestros cuerpos. Y como bien dices, no siempre tenemos las posibilidades de poder, digamos, no sé, consultar a un especialista, pero decirte que ahora hay en redes, ¿no? Yo creo que, bueno, las redes tienen muchas cosas, pero una de las cosas importantes es que sí podemos también acceder a información de calidad, ¿no? Y a espacios, ¿no? Como por ejemplo, que ponen estas cosas sobre la mesa y que de alguna manera nos dan un panorama distinto al que de pronto conocía, ¿no? O sea, te abre la posibilidad de decir, ah, qué loco, ¿no? Existe la psicología perinatal, mira, sí, hay psicólogos, hay psiquiatras, puedo buscar ayuda. Entonces, y la ayuda en realidad ahorita está disponible, te diría yo, que para todo el mundo, ¿no? De hecho, bueno, desde Perinatal, mi página, pero también desde la Red Peruana de Salud Mental Perinatal, o sea, somos un grupo de especialistas en salud mental que podemos brindar ayuda también un poco según las posibilidades económicas de cada familia, ¿no? Entonces creo yo que lo más importante ahorita es saber eso, ¿no? Que yo puedo transitar, que yo puedo vivir un tratamiento de reproducción asistida o un proceso de duelo o simplemente una búsqueda de embarazo o un embarazo con acompañamiento, ¿no? Eso, o sea, y en realidad buscar pequeños acompañamientos, pequeñas tribus también de gente conocida, de amigos, de colegas, ¿no? O de profesionales que puedan, sí, justamente brindarte ese soporte, ese apoyo emocional que se necesita. Perfecto. Nada, agradecerles infinitamente a ambos, especialistas, Jaime, por habernos acompañado en este episodio de hoy de Papalab. Es un tema, claro, del que nos cuesta mucho hablar, ¿no? Del que nos cuesta mucho verbalizar, porque se habla bastante acerca de la información médica para la gestación de la mamá, no tanto para el papá, incluso muchísimo menos acerca de cómo afrontar los duelos, ¿no? Y si puede agregar una última cosa. Adelante. Sí, por favor, mirando tu cámara. Sí. No, es un consejo, o sea, no tanto exactamente para los padres, pero sí creo que para la sociedad en general, este tema de empatía con las parejas, sí. Porque una de las cosas que sucede es que, no sé, te encuentras con la tía, que el tío, que el amigo, y te dicen, oye, ¿pero qué edad tienes? ¿Ya tienes hijos? No, todavía no tengo mis hijos. Ay, pero anda apurándote, ¿eh? Nunca nadie sabe cuál es tu situación atrás, por lo cual hay que ser muy empático, mucho cuidado, porque duele, fastidia. Y para aquellos que están atravesando por ese proceso, van a tener que aguantar con eso, pero yo creo que lo pueden sobrellevar
con bastante esfuerzo. Sí. Genial, Jaime, muchísimas gracias. Y para cerrar también, especialista, si pudiera dirigirse a las personas que nos están viendo y darle unos consejos también, tomando en cuenta lo que ha mencionado Jaime, cómo no desanimarse, cómo afrontar, cómo hablar de esto, manera de resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, considerar y tener, digamos, plena conciencia de que papá también siente, a papá también le duele, papá también duela. Entonces no es solamente la pareja de, o el papá de, o el que tiene que apoyar, o el que tiene que ser fuerte, ¿no? Entonces, no tener miedo a poder nombrar, a poder poner en palabras lo que estoy sintiendo. No importa si no lo tengo muy claro tampoco, ¿no? O sea, intentar simplemente como salga, y poco a poco eso va a ir ordenándose, ¿no? Va a ir tomando claridad. Y bueno, la recomendación que siempre doy es como cuiden su salud mental, ¿no? De hecho, la salud es un todo, ¿no? Sin salud mental no hay salud. Entonces, prioricemos también la salud mental, busquemos ayuda. Si no sabemos dónde buscarla, preguntemos, ¿no? Entremos a redes, entren a Papalab, tienen información importante, pero no tengan miedo de buscarla, al contrario, ¿no? Van a sentir un alivio, van a sentir acompañamiento, que es importantísimo, ¿no? Y es importante no solamente para la pareja, sino para uno mismo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo, especialista. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos acompañado el día de hoy y sobre todo también compartido varias cosas de las que a nosotros los hombres se nos dificulta un poco hablar, ¿no? Y queremos agradecerte a ti también por haberte quedado hasta aquí. Este es el final del programa. Nosotros estamos muy contentos de que siempre nos escribas, de que siempre estés atento a nuestras nuevas publicaciones. Cada jueves tenemos un nuevo estreno y queremos leerte, es el turno de escucharte a ti. Así que cuéntanos por favor en la caja de comentarios qué mensajes le darías tú también a las personas, tanto mamás como papás, que están en esta búsqueda de convertirse en padres, ¿no? Es un proceso que tiene altos y bajos, como hemos conocido el día de hoy, pero en el que no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza de poder traer al mundo y poder educar a alguien que comulgue con nuestros valores, que pueda llevarse lo mejor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a todos ustedes. Así que nada, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse a YouTube de Audioplayer. Recuerden que también estamos en redes como Audioplayer Perú y también como Papalab_oficial. Hasta aquí Nicolás Altamirano, ha sido un placer acompañarlos el día de hoy y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Papalab, tu espacio seguro de confianza y libre para resolver todas las preguntas que alguna vez nos hemos hecho acerca de este maravilloso proceso de ser papá. Gracias por experimentar con nosotros la aventura inigualable de ser padre. Nos vemos en la próxima sesión de laboratorio. Este podcast llegó gracias a Baby Sec, la marca número 1 de pañales de bebé en los hogares peruanos.